Proseguimos entonces con el desarrollo y un ejercicio de aplicación referido a este concepto nuevo de probabilidad condicional, habiendo visto el concepto de partición de un espacio muestral y habiendo demostrado el teorema de Bayes. Damos previamente una definición, la definición de independencia de sucesos. Entonces, sea como siempre, E un experimento y omega el espacio muestral asociado a dicho experimento, y sean A y B sucesos de omega, es decir, subconjuntos de omega. Se dirá que A y B son sucesos independientes si y solo si la probabilidad de que B ocurra sabiendo que A ocurrió es igual a la probabilidad que originalmente tenía B. Es decir, que la información de que A haya ocurrido no modifica la probabilidad de que B haya ocurrido. Esa no modificación se traduce conceptualmente con el término independencia entre A y B. Si desarrollamos la probabilidad de que haya ocurrido B sabiendo que ocurrió A, como la probabilidad de la intersección de A y B, sobre la probabilidad de A, y esto lo igualamos a la probabilidad de B, estamos en el tercer renglón, pasando multiplicando la probabilidad de A al segundo miembro me queda que la probabilidad de A intersección B es igual al producto de la probabilidad de A por la probabilidad de B. Esto que acabo de recuadrar lo digo porque año tras año ocurre, yo simplemente describo lo que ocurre, y además ocurre recurrentemente, es decir, año tras año. Esto que yo acabo de recuadrar como probabilidad de A intersección B igual a probabilidad de A por probabilidad de B, solo vale cuando se da la hipótesis de que A y B son independientes. Entonces, una formulación equivalente a la que está en el segundo renglón, también recuadrada, es el recuadro del tercer renglón. Da lo mismo decir que A y B son independientes a través de que la probabilidad de B dado A sigue siendo igual a la probabilidad de B, o a que la probabilidad de A intersección B es igual al producto de la probabilidad de A por la probabilidad de B. Pero esto jamás lo deben aplicar si el ejercicio no les dice previamente que A y B son sucesos independientes. Yo lo repito y van a verificar, espero que no, que lo van a usar más allá de que la hipótesis de independencia esté formulada en el ejercicio o no. Suele ocurrir que esto se reitera, así que por favor no lo tomen como una formulita de oro nueva, sino simplemente como una reformulación de la independencia de sucesos, siempre y cuando se esté hablando de que los sucesos son efectivamente independientes. Dicho esto, vayamos a un ejemplo. Supongamos que en una urna 1, tengo 6 cubos rojos y 10 cubos verdes, y en una urna 2 tengo 20 cubos rojos y 12 cubos verdes. El experimento consiste en extraer primero un cubo de la urna 1 y colocarlo en la urna 2. Luego extraer un cubo de la urna 2. Se pide hallar la probabilidad de que el segundo cubo extraído sea verde. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es definir con precisión el espacio muestral, porque sus elementos van a representar los resultados posibles de nuestro experimento. En principio se extraen 2 cubos y se los extrae en orden. El primero se lo extrae de la urna 1 y el segundo se lo extrae de la urna 2. Y se va a considerar que procede de la urna 2 porque se lo extrae de la urna 2. Lo aclaro por si ya lo están pensando, más allá de que justo se extraiga de la urna 2 el cubo que previamente se había extraído de la urna 1 y se lo había colocado en la urna 2 propiamente dicha. Se considera que lo que se extrae de la urna 2 es un cubo que ya pertenece a la urna 2. Entonces, si se extraen 2 cubos y se lo hace en orden, evidentemente el elemento que describe un resultado cualquiera de este experimento es un par ordenado. Así que omega es el conjunto de los pares ordenados x y, donde x es un cubo de la urna 1 e y es un cubo de la urna 2.
Fíjense que aquí el hecho de que el cubo de la urna 1 sea rojo o sea verde va a incidir en la probabilidad que se quiere calcular, porque si por ejemplo el cubo de la urna 1 que yo extraigo es rojo, se va a sumar a los 20 rojos que ya hay en la urna 2, no se va a modificar la cantidad de 12 cubos verdes, y entonces cuando tenga que extraer el segundo cubo, la probabilidad de que el cubo sea verde va a ser 12 contra 33 cubos en total. En cambio, si el cubo que yo extraigo de la urna 1 es verde, la probabilidad de extraer el segundo cubo y que sea verde es 13, porque se suma a los 12 que había en la urna 2, el cubo verde que yo extraje de la urna 1. Entonces ya hay 13 contra 33 en total. O sea que depende del color del cubo que yo haya extraído en la urna 1, va a modificarse la probabilidad de que el segundo cubo sea verde. Entonces, vamos a considerar una partición de omega. Vamos a considerar que A sub 1 es el conjunto de pares de omega, donde el X extraído, el cubo de la urna 1 extraído, es rojo. Y A sub 2 es el conjunto de pares de omega, donde X es verde. Es decir, X o bien es rojo o bien es verde, porque en la urna 1 o hay cubos rojos o hay cubos verdes. No hay de otro color. Con lo cual, si el X extraído es rojo, no es verde. Si el X extraído de la urna 1 es verde, no es rojo. Con lo cual, A sub 1 intersección A sub 2 es vacío. Sea B el suceso del cual se quiere medir su probabilidad, es decir, el conjunto de pares ordenados, tal que I, el segundo cubo que se extrae de la urna 2, es verde. B se puede escribir en función de la partición como B intersección A sub 1, unión disjunta, B intersección A sub 2, por lo que la probabilidad de B es la probabilidad de B intersección A sub 1, que se puede escribir como la probabilidad de B dado A sub 1 por la probabilidad de A sub 1, más la probabilidad de B intersección A sub 2, que se puede expresar como la probabilidad de B dado A sub 2 por la probabilidad de A sub 2. Entonces vamos primeramente a calcular la probabilidad de A sub 1 y la probabilidad de A sub 2. La probabilidad de A sub 1 la puedo calcular directamente teniendo en cuenta la primera coordenada, es decir, yo tengo 6 rojos sobre un total de 16. La probabilidad de que un par esté en A sub 1, o sea, de que X sea rojo, es la proporción que hay de rojos respecto del total de 16 cubos que hay en la urna 1. Esto da 6 sobre 16. Ahora, si yo quisiera formular esto en términos de la cantidad de pares ordenados que hay en A sub 1, dividido la cantidad de pares ordenados que hay en omega, como lo estamos haciendo, entonces, ¿cuántos pares ordenados hay en A sub 1? Bueno, en A sub 1 los pares tienen que empezar con un cubo rojo. La primera coordenada tiene 6 posibilidades. Y la segunda extracción se va a hacer sobre un total de 32 más 1 que agregué, 33. O sea que hay 6 sobre 33 sobre el cardinal de omega. Para omega, bueno, la cantidad de cubos de la urna 1 son 16 y la cantidad de cubos de la urna 2 serán 33. Bueno, esto sigue dando 6 por 33 dividido 16 por 33, sigue siendo 6 sobre 16 y eso da 3 octavos. Del mismo modo podemos calcular la probabilidad de A sub 2. Tenemos 10 verdes a favor sobre un total de 16. Si queremos mirar cuántos pares hay en A sub 2, habrá 10 por 33 y en omega ya vimos que había un total de 16 por 33 pares. Cancelando el 33, esto vuelve a dar 10 sobre 16 y esto da 5 octavos. Efectivamente, 3 octavos, que era la probabilidad de A sub 1, más 5 octavos, que es la probabilidad de A sub 2, esto es 8 octavos, que es 1, que es la probabilidad de omega. Si queremos calcular ahora la probabilidad de B dado A sub 1, sabemos que es la probabilidad de B intersección A sub 1 dividido la probabilidad de A sub 1, que ya la calculamos y es 3 octavos. Lo podemos hacer en términos de cardinales. A ver, la probabilidad de B intersección A sub 1 es el cociente entre el cardinal de B intersección A sub 1 y el cardinal de omega. El cardinal de omega ya sabemos que es 16 por 33.
Ahora, ¿cuál es el cardinal de B intersección A sub 1? Un par está en B intersección A sub 1 si el primer cubo es rojo y el segundo es verde. Bueno, hay 6 posibilidades para la primera extracción de cubos rojos, y si el cubo extraído es rojo, cuando pasa a la urna 2 no altera la cantidad de verdes. O sea que sigue habiendo 12 verdes, o sea que 6 por 12. O sea que me da 6 por 12 dividido 16 por 33, que es el cardinal de omega. Eso sería la probabilidad de B intersección A sub 1. Dividido 3 octavos, que ya lo habíamos calculado. 6 por 33 dividido 16 por 33, que era la probabilidad de A sub 1. Eso da un total de 12,33 avos. La probabilidad de B dado A sub 2 se calcula de la misma manera. Tenemos por un lado la probabilidad de B intersección A sub 2. ¿Qué hay en B intersección A sub 2? Hay pares donde el primer cubo es verde y el segundo también lo es. Hay 10 cubos verdes sobre un total de 16 para la primera extracción. Y hay 13 cubos verdes en la segunda extracción porque la primera fue un cubo verde, que se añade a los 12 que ya había en la urna 2. O sea que hay 10 por 13 sobre un total de 16 por 33, que es el cardinal de omega. Y ya habíamos visto que el cardinal de A sub 2 es 10 por 33 sobre 16 por 33, que es el cardinal de omega. Cancelando todo lo que haya que cancelar, esto da 13 sobre 33. Entonces ahora podemos formular la probabilidad de B. ¿Se acuerdan que la probabilidad de B era la probabilidad de B dado A sub 1 por la probabilidad de A sub 1 más la probabilidad de B dado A sub 2 por la probabilidad de A sub 2? Eso está en el antepenúltimo renglón a la derecha. O sea que haciendo las cuentas es 12 sobre 33 por 3 octavos más 13 sobre 33 por 5 octavos. 33 por 8 es denominador común, eso da 2,64, y la cuenta que a mí me dio arriba es 36 más 65, eso da 101. Así que la probabilidad de B da 101 sobre 2,64. Bueno, este es un ejercicio de aplicación en donde aparecen las nociones de probabilidad condicional, la noción de partición, y es un ejercicio nuevo respecto de los ejercicios que veníamos calculando. Así que miren estos dos videos. Vamos a seguir en la clase de hoy repasando los ejercicios pendientes, que sigan pendientes, y vamos a responder primero. Después de hacer ese repaso de los ejercicios pendientes, vamos a hacer consultas de estos dos videos y después ya vamos a pasar a una ejercitación específica. Así que nos vemos, chicos, prontito en unas horas en nuestra clase de hoy.